Entonces, como había dicho, el tema de hoy día es sobre cigarrillos electrónicos y nuevas tecnologías de inhalación. Hoy día estaremos con alguien muy especial para SOSEKIF, que es prácticamente un miembro más de la sociedad, que es el doctor en ciencias farmacéuticas moleculares y sistema de liberación de drogas, el profesor Daniel Moraga. Hola, hola. Ahí está. Gracias, París, por la presentación tan agradable. ¿Cómo están hoy día Ya, con tanto frío? hace tanto frío hoy día, Sí, poco frío. café, química y farmacia, Universidad del Paraíso. Estaba Ahí preparado. está. Bien, vamos a recordar que su Select está preparado por alumnos de química y farmacia para todos que se acerquen a la ciencia. Vamos a Ujú. comenzar con las preguntas, ya que hemos perdido un par de minutos. Ok. Vamos a comenzar con preguntas generales. Ujú. La primera es, ¿qué es un cigarrillo electrónico y por qué es importante realizar una conversación sobre ellos? Mm, bien, la verdad que el tema es súper interesante, extenso y espero no irme más allá de la hora. Sin embargo, un cigarrillo electrónico es otro dispositivo más que tenemos para generar un aerosol, eh, pero que tiene un uso recreacional más que un uso medicinal. El sistema, tenemos distintas tecnologías en el área farmacéutica para aerosoles y para aerosolizar una droga que termina llegando al pulmón y que termina teniendo un efecto que puede ser sistémico o local. Los cigarrillos electrónicos, la verdad que buscan entregar nicotina, que tiene el efecto de es una droga, así que por lo tanto, al comienzo en Chile, por ejemplo, en el 2010, se fue introducido bajo un reglamento del ISP como un dispositivo de uso farmacéutico. Y nuestra legislación aún está trabajando en ello. Pero así en corto, sin importar el tipo de cigarrillo electrónico que miremos, que hay muchos, hay casi 460 marcas de productos actualmente en el mercado, y eso es un dato ya viejo, un dato de más o menos del 2016. Es un sistema que utiliza le dicen el e-juice o un jugo de cigarrillo electrónico que es una mezcla de polioles, propilenglicol y glicerina, casi siempre se usan esos dos, en distintas proporciones, y que se mezclan con la nicotina. La glicerina es una glicerina vegetal y uno lo que hace es que pueden venir en distintos formatos, suelen venir le dicen pods o cartridge, que se insertan en el dispositivo y después hay una resistencia eléctrica en la base no es un inhalador, del cigarrillo electrónico, y hay una mecha. Esta mecha, por capilaridad, atrae este líquido, esta mezcla de polioles con nicotina, la lleva a un reservorio eh, que contiene la resistencia eléctrica, comienza a aumentar la temperatura y estos polioles se evaporan. Hay una tubería que se llama tubería de condensación que permite que lo que antes era un vapor vuelva a su forma de una gota, una pequeña gotita de aerosol, y eso es lo que finalmente el usuario termina inhalando. Bueno, de nuevo digo, sin importar qué tipo de inhalador, de cigarrillo electrónico sea, esa es la mecánica de cómo funciona. No sé si eso ¿Qué responde. diferencia hay en... Sí. Otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre un cigarrillo normal, uno electrónico y un vaporizador? La diferencia entre un cigarrillo normal, eh, principalmente, es lo que se llama que es un sistema por combustión. Tenemos el tabaco se quema y después el paciente o el usuario consume alrededor de 4.000 componentes derivados de la combustión del tabaco, entre ellos la nicotina, que es la que está buscando el usuario. En el caso de los cigarrillos electrónicos o los vaporizadores, que se llaman, dicen como vapear en lo coloquial,
los dispositivos, la verdad, el cigarrillo electrónico y el vaporizador son lo mismo. Dentro de tienen distintas formas. Hay unos que por ejemplo, tienen forma como un dispositivo, ya que no tenía, tuve que hacerme con algunos instrumentos, tienen la forma más o menos de una botella de perfume, más o menos ese tamaño y ese peso. Los otros sistemas son los pens o lapicera, de forma lapicera, tienen más o menos esta forma, entonces en proporción, para que quede una idea, tienen cartuchos más pequeños, pero mecánicamente son iguales. Lo que cambia un poco es que en el caso de los pens, uno tiene una o dos, uno puede cambiar la resistencia eléctrica, la temperatura a la que expongo el líquido, el contenido, quizá con una sola fija posición, y en cambio los que son de cartridge o pod más grandes, más caros también, son más personalizables y uno puede cambiar uno puede elegir distintos tipos de resistencia eléctrica. Incluso se pueden cambiar los componentes, y los usuarios hablan de que pueden adquirir distintos sabores, lo que me gustaría recalcar un poco en eso después, ahondar un poquito en ese detalle, dependiendo del tipo de resistencia que ellos utilizan, del metal que utilizan. Y son muy conocedores del área, se convierte en un hobby. Y mientras más invierten, más quieren tener diferentes experiencias. Ahora, de nuevo, estos cigarrillos, ha quedado esta sensación, en Chile entran en el año 2010. No sé si me adelanto un poco en algunas preguntas, pero en el año del 2010 entran en Chile, como una alternativa a dejar de fumar. Y así es como la verdad que entran en varios de los mercados. Y entran con una regulación que no es muy convincente, y en muchos países empieza a haber mucho mercado negro sobre ellos. Sin embargo, siguen avanzando sus tecnologías. Y por lo menos como un dato, y estos años, lo que hoy quería conversar con ustedes, y la verdad que agradezco muchísimo el espacio porque, es muy entretenido, siempre agradezco trabajar con Susukif. Esto está empezando, se empezó a hablar ya casi de una pandemia a nivel de usuarios más jóvenes, porque al ser tan personalizables, y hasta que se ve cool, inhalar y lanzar una gran humarada de vapor, se estaban, convirtiendo en algo que estaba penetrando mucho en los mercados de octavo a cuarto básico. En Estados Unidos, entre el 2018 y el 2019, ya se había duplicado el número de usuarios en ese rango, de edad. Y eso estamos hablando de casi saltaron de 2 millones a casi 5 millones de usuarios. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Que hay estudios que han evidenciado que es al revés. Si comienzas temprano a ser un usuario de cigarrillos electrónicos de este tipo, ese niño muy probablemente va en algún momento de su vida a usar a estar más cercano a la nicotina y a querer fumar un cigarro normal. Dentro de las mecánicas que me gustaría algo como aclarar, esto ya quizás cuesta quitarse la faceta de profesor, pero, eh, a grandes rasgos, sin importar de, de qué tipo de dispositivo estemos hablando o qué tipo de aerosol estemos hablando, de la fuente de donde venga, se habla de que, vamos a hablar siempre de que las partículas, estas gotitas, ¿cierto? Que viajan a través o puede ser un sólido también, que viajan a través de las vías respiratorias, logran, esquivar todo este árbol, ramificación que tenemos en los pulmones, que es un especialista en filtrar el aire para evitar que nos contaminemos. Pero las partículas, cuando llegan a un tamaño bajo 5 micrones de tamaño de partícula, son muy eficientes evitando, impactar en las superficies, y llegan muy profundo hasta el alveolo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dispositivos, en especial, como no tienen un fin de salud, han sido sin saberlo yo creo, sin darse cuenta al comienzo, son muy eficientes en entrar en ese rango de tamaño de partícula. Pero también tienen una salvedad, ese número mágico que va entre 1 y 5, cuando uno baja de una micra,
esas partículas, una vez que uno las inhala, terminan exhalándose, nunca impactan en la superficie. Entonces, lo que quería decir como un concepto que voy a ir tocando, bajo 5 micrones, partículas que logran llegar hasta el final del alveolo, hasta el final del pulmón, partículas bajo 1 micrón, uno las exhala, y es lo que uno ve cuando todas esas personas que vapean, van caminando y exhalan una tremenda nube de aerosol, es una tremenda nube de aerosol de partículas cercanas a 1 micra o menos, que es. Fue una vuelta larga. Eh, Entonces podemos decir, entre riesgo, que los cigarrillos y los vaporizadores son seguros de utilizar. Ahí nos vamos a otra área, dentro de lo que en nuestra entrada media abrupta no logré decir, que estos datos que estoy compartiendo ahora son de tiempos donde la sociedad de personas, toda la sociedad que trabaja en aerosoles farmacéuticos está muy, estamos teniendo muchos datos sobre esto, porque ya cumplimos ya casi 10 años de tener datos. Y si empezamos a tener algunas ideas de cuál es el verdadero efecto que pueden tener en los usuarios. Entonces, cuando uno habla y la Universidad de Valparaíso, mediante uno de sus programas para alentar a los profesores a capacitarse constantemente, me permitió viajar a Edimburgo, en Escocia, y a asistir al Drug Delivery to the Lung, que 2019, que es un congreso internacional de aerosoles farmacéuticos donde se habló de estas temáticas. Entonces, todo esto que traigo es como bien nuevo. Para responder un poco la pregunta más rápido, hay un debate y decir y dejar ahora tajantemente que son malos, diría que es irresponsable de mi parte. Sin embargo, sí es importante que todo usuario de este tipo de dispositivos tenga claridad de que es un riesgo. Así como todo usuario de un cigarro normal sabe que hay un riesgo y aún así lo fuma, ¿cierto? Y no voy a ser hipócrita, antiguamente yo también fumaba. Después de convertirme en un estudioso de los aerosoles, lo dejé. ¿Los riesgos dónde están? Si nos ponemos a pensar sobre los riesgos o qué tan sano, o es más sano que un inhalador, que un cigarro normal, empieza ahí el debate. ¿Dónde está? Hay que pensar en que hay un dispositivo, hay una formulación, que le pasa algo una vez que entra al dispositivo. Y lo que sale no es lo mismo que entró al dispositivo. Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa? Si yo tengo estos líquidos que traen la nicotina y la mezcla de polioles, ciertamente los polioles en sí mismos no han mostrado un gran efecto tóxico en el pulmón. Sin embargo, es muy divertido, porque si uno piensa siempre lo digo en clases, si uno piensa sobre las problemáticas que puede tener un cigarro, o sea, un cigarro lo venden en un kiosco, pero yo no puedo poner los mismos polioles, los puedo poner en un inhalador, pero muy baja concentración. ¿Por qué? Porque puedo afectar al paciente. Pero un cigarrillo puede tener lo que quiera, 4.000 componentes y da lo mismo. ¿Qué pasa a esos polioles? De hecho, ¿Sí? Dígame. es que, de hecho, una de las preguntas que había aquí en el chat era, entre comillas, quizás preguntando lo mismo, entre armarse un tabaco, entre comillas, natural y fumar un cigarrillo electrónico, sino cuál era más nocivo. ¿Cuál es más nocivo? Creo que todavía me estoy haciendo la idea de eso. Tomo totalmente mi responsabilidad, podría decir que tiene menos componentes nocivos el cigarrillo electrónico. ¿Ok? Uh-huh. Porque el proceso de combustión genera muchísimos componentes conocidos que son cancerígenos. En el caso de un cigarrillo que se hace a alguien de forma natural. De hecho, un cigarrillo comercial trae filtro, así que ya reduce una gran cantidad de esos componentes. El cigarrillo natural, usualmente el que lo hace, no le pone un filtro. Hay un riesgo. En el caso del cigarrillo electrónico, ¿dónde está el problema? Ciertamente los polioles no han demostrado todavía un gran problema de toxicidad a nivel pulmonar. Sin embargo, es lo mismo que si yo dijese
Paris, si te comes 4 panes hoy, ¿son tóxicos para ti? No. Pero si tu dieta es de 4 panes todos los días, de aquí hasta el fin de los días, bueno, definitivamente va a haber un efecto que no va a ser bueno, va para la salud. Entonces, hay una diferencia. Todavía estamos recolectando datos de la nicotina y de los cigarros tradicionales, ya tenemos muchos años de historia, sabemos lo que puede ocurrir. En el caso de los polioles, no tenemos tantos antecedentes todavía y recién hoy estamos viendo casos y ya ha nacido el concepto de EVALI, que es el concepto que habla sobre el daño al nivel pulmonar. Este ya es como un consenso internacional de que generan los cigarrillos electrónicos. Ya tiene concepto, ya tiene nombre, pero tomó 13 años más o menos llegar a ese concepto y no porque nos faltara intencionalidad, sino que nos faltaban datos. Pero hoy ya vemos que hay reportes de personas que llegan a los hospitales y se han hecho estudios cruzados y se ha dado cuenta que el único factor común entre ellos era que habían cambiado el cigarro electrónico. ¿Qué pasa? Ese poliol pasa por una resistencia eléctrica y se sabe de antes, por procesos industriales, que los polioles, en específico la glicerina, al pasar por procesos térmicos, termina degradándose y genera distintos tipos de aldehídos. 3 en general son los más importantes que se han estado estudiando, porque también uno de ellos, el acetaldehído, está presente durante el proceso de fumar un cigarro por combustión. Y la verdad es que hay debate porque, ¿qué pasa? Hay estudios en que algunos dicen, bueno, la verdad es que ese nuevo componente de esos nuevos aldehídos generados por la combustión, fíjate que depende del dispositivo, hay algunos casos que un dispositivo genera eh, tanta calor, tanta degradación, que lo que termina depositando en el pulmón es un aldehído. Y hay otros en que la temperatura no es tanta y que simplemente esa temperatura termina siendo tal que solo llega un derivado de la glicerina y no debería ser tóxico. El problema es que en un mercado, en un área y en un producto totalmente desregulado, es una suerte de la olla el saber cuándo me va a tocar el dispositivo que genera aldehídos y el que no genera aldehídos. Entonces, ahí está el riesgo. Primero, no conocemos el efecto de la acumulación de polioles en el pulmón. No conocemos el efecto de los derivados de la combustión, porque hay combustión. O sea, hay un efecto térmico sobre la vaporización de los polioles y su efecto en el largo plazo. Todavía no lo conocemos. Hay dispositivos que generan 10 veces más aldehídos que un cigarro normal, que lo permitido por un cigarro normal, en un día. Entonces, es como fumarme 10 veces más de lo que debería poder fumar en un día. Entonces, ¿hay un problema de toxicidad? Claro, sí, lo hay. Pero claro, como tenemos estudios que unos dicen, mira, fíjate que no hay toxicidad porque no hubo este cambio por proceso térmico, y hay otros que dicen, mira, la verdad es que depende porque tú usaste 5 dispositivos y hay 460 marcas. Entonces, hay que testearlos todos. Y eso es como la problemática Y, sobre decidirlo. y por ejemplo, ¿cómo se puede saber si es seguro el uso de las esencias, los extractos, el aceite de cannabis, por ejemplo, que se utiliza en los cigarrillos electrónicos o vaporizadores? Ese también es un gran tema. Y es un gran tema más que nada, no porque sea enorme y tengamos muchos datos, sino que es un gran tema porque solamente en septiembre de 2019 hubo en Estados Unidos un caso que en menos de 2 meses se reportaron en distintos estados más de 2.900, alrededor de 2.900 casos de personas que terminaron hospitalizadas, alrededor de 50 muertes y todas relacionadas con inhaladores, con cigarros electrónicos que habían usado aceites de THC y, y el problema es que nadie sabía de dónde venían esos cartridges. Y no digo porque haya un distribuidor negro, nadie se hace cargo, porque como son muy fáciles de modificar la formulación,
Nadie sabe realmente y no hay un control sobre las proporciones de los polioles, el agregar un saborizante, ¿cierto? Que de hecho también se sabe de que cuando están expuestos a calor, hay también nuevos tipos de aldehídos o otro tipo de derivados que se forman por la combustión de estos dos componentes y no tiene nada que ver con la nicotina todavía. Entonces, estamos poniendo más componentes a esta sopa de potenciales toxicidades, pero no por defender el cigarrillo tradicional, pero ese tenía ya 4.000 que ya sabíamos que eran tóxicos. O sea, de los 4.000 habían como 70 que son tóxicos. Sí, este podría tener menos efecto tóxico, pero sigue siendo tóxico. Es como una pistola y una bazooka. ¿Cuál es más letal? La verdad que matas con ambos, pero la forma es distinta. ¿Y las esencias poseen algún registro sanitario? ¿O Las, en otros países? en otros países es aún en la Unión Europea y se empezó a legislar sobre esto y se ha llevado el tema hacia la nicotina y cómo encapsularlo si es un cigarrillo electrónico, lo tratas igual que un cigarro normal. Y eso ocurrió en 2016, es cuando ya se le puso el cascabel al gato. Ahora en Estados Unidos, más o menos mismas fechas, también tomó un par de años, pero también se hizo lo mismo. Ahora el problema es que cuando todos estos aceites que entregan un saborizante, eh, hay gente que dice, bueno, saco la nicotina, entonces ya no me consideras un cigarro. Y me quedo solamente con el sabor. Pero se sabe también de que tienen efectos tóxicos cuando están en concomitancia en un proceso térmico con los polioles. Poca regulación porque pasan igual que si fuese un alimento. Entonces, en un dispositivo donde antes tenías nicotina, quito la nicotina, pongo un alimento, entonces ya no es. Entonces hay mucho espacio todavía vacío. La primera gran regulación fue transportemos todo lo que tenga nicotina, llevémoslo a la regulación y tratémoslo igual que un cigarro normal. Pero aún queda todavía espacio, no hay una gran legislación a nivel internacional y eso es un problema. Hay una pregunta que está en el chat que dice, ¿puede pasar en Chile lo que pasó en Estados Unidos con los cigarrillos Juul, creo? Que tenían la intención de provocar adicción. Juul es uno de los grandes eh, internacionales que lograron penetrar en el mercado y son el gran dolor de cabeza para Estados Unidos, porque son los que generaron esta pandemia de niños fumadores. Indiscriminadamente pusieron sus productos, como no había legislación sobre considerarlo como un cigarro, eh, penetraron directamente con publicidad en la televisión. No había control sobre ellos, así que nada se nos impedía. Lo vendían como un accesorio para las mochilas de los colegios. Venían con una cadena, distintos colores, prometían sabores distintos. Entonces, claro, ese tipo hoy en día ya es más difícil que esto ocurra. En Chile se mandó un decreto, se está haciendo legislando sobre esto. Eh, una ley que está en proceso en el Congreso, que fue lanzada en septiembre de 2019, trata de hacer lo mismo que ya hizo Europa y Estados Unidos sobre considerémoslo como un dispositivo, como un cigarro. Por tanto, no puedes fumar dentro de los colegios, no se lo puedes vender a niños, a menores de edad, no lo puedes hacer publicidad en la televisión. Como que aún somos susceptibles hasta que no quede esto legislado, pero vamos para allá. Espero que bueno, entre tantas cosas que están pasando hoy en día, claramente debe haber quedado relegado en la lista de importancia, pero eventualmente tiene que llegar. Esperemos que no ocurra. ¿Cuáles son los efectos negativos que están validados científicamente? Eh, como validación científica, hace muy poco, el 2018, ha habido dos o tres equipos que lo han logrado
muy bien. El efecto de los aldehídos sobre células endoteliales y células de músculo blando, musculatura blanda, en las vías respiratorias con efecto citotóxico, perdiendo motilidad de las vías respiratorias que, recordemos, cada vez que tosemos o estamos frente a nuestro organismo tratando de eliminar partículas de la vía respiratoria, es nuestra forma de defendernos. Cuando disminuimos esa capacidad, entonces perdemos nuestro sistema de defensa. Pasa mucho en el COVID hoy en día, o sea, los fumadores son realmente susceptibles a todos los síntomas de COVID, porque son personas que han dañado, sobreestimulado esta mucosa que no está diseñada para nada más que un intercambio gaseoso. Pero un cigarrillo, por ejemplo, es que eso es lo otro, un cigarrillo normal transporta partículas de tamaño micrométrico que llegan y se depositan en el pulmón. Y tenemos unos macrófagos que su función, que estaba ahí, era, hey, cuando llegue polen, con suerte, eso es lo que quitamos, pero no están acostumbrados a hacer de aspiradora tipo rumba y quitar toneladas de material particulado por combustión. Entonces, ese tipo de efectos también los vemos en los cigarrillos electrónicos, principalmente por el tema de los aldehídos. Eso como un dato duro que existe, está relacionado sí a la resistencia eléctrica. Y eso es algo que sería un dato que quiero decir ahora mismo antes que se me vaya. Cuando, cuando uno habla durante mis años en mi doctorado en Estados Unidos, hicimos estudios en cigarrillos electrónicos con Hugh Smythe, que era mi profesor guía. Y fuimos a locales donde vendían este tipo de dispositivos. Y era muy entretenido, fuimos a varios lugares, y desde el punto de vista de un científico de aerosoles, era muy contradictorio lo que decían. Principalmente porque el dispositivo, cuando son más personalizables, permiten cambiar la resistencia, el voltaje y por tanto la intensidad de la temperatura con la que voy a exponer este líquido para el cigarrillo electrónico. Y hablaban de que, mira, si quieres tener una mayor satisfacción por la nicotina, mira, que salga mucho, aumenta la resistencia eléctrica y mira, va a salir más. Y llenaban, y era casi sistemático, como que todos los locales que revisamos, fuimos a más o menos 5 locales, y todos te hacían la misma demostración, y dice, mira toda la nicotina. Y yo me decía, sí, la nicotina que está afuera de tu cuerpo. O sea, claramente, si tú querías la nicotina, no lo lograste porque acaba de salir de tu cuerpo. Era un poco extraño, pero ellos lo vendían como que esa era la forma de usarlo. Si quieren, prácticamente estoy dando una recomendación. Si quieren disfrutar de la nicotina, úsenlo en voltajes bajos, con un poco de resistencia a bajo voltaje. Pero, ¿qué pasa? Que además, asociado a eso, si yo tengo más una resistencia eléctrica a mayor temperatura, genero más aldehídos. Es más riesgoso. Y esos los estudios que se han publicado ahora hace poco, aquí de memoria, pero uno que se hizo en el 2016, correcto, en 2016, en San Francisco, por una asociación de que se hizo una asociación entre dispositivo y rango de temperatura, con distintos voltajes. Y claro, teníamos de todo tipo de productos que generaban aldehídos, y mientras mayor era la temperatura esperable, más aldehídos y más efecto tóxico. Entonces, ¿pero eso se lo decimos al usuario? No. Con relación a, por ejemplo, la degradación, tengo una pregunta que estaba en el chat y la encontré interesante. Con relación a la degradación de los polioles, generan acetaldehído. ¿Se Ujú. podría esperar efectos como el estado de ebriedad o la concentración no llega a ser lo suficiente como para generar ese estado? No, son concentraciones muy bajas. Definitivamente es un porcentaje nomás de los polioles que terminan pasando a este tipo de derivados. Formaldehído también es uno de ellos, pero estamos hablando de que son en cada inhalación, uno puede llegar a dosis que van entre 2 y 28
miligramos, que no deja de ser sorprendente. Una dosis de un inhalador de salbutamol es 90 microgramos. Eh, Entonces, estos son varios niveles de magnitud superior en dosis, pero no difícilmente podamos embriagarnos a través de la inhalación. Y hay una pregunta también que se repitió en el chat y que tenemos nosotros aquí. ¿Se ha demostrado la disminución de la adicción a la nicotina por el uso de los cigarrillos electrónicos? No, categórico. No hay estudio que demuestre que el paciente disminuye su adicción. Y de hecho, sí hay un estudio que se hizo que se reportó hace muy poco, comenzó el 2013, recolectó datos por 3 años hasta más o menos 2016 y ahora hace poco el 2019, un par de meses atrás, lo reportaron, que está muy bueno. De repente podríamos quizá como Sosequip después tener un repositorio de las publicaciones que he nombrado por si hay gente interesada, puede revisar la bibliografía científica, no es lo que digo yo, en que se encontró de que los usuarios de cigarrillos electrónicos tienen un 30% más de probabilidad de generar algún tipo de afección pulmonar comparado a alguien que no usa ningún tipo de cigarro. Pero que es mucho más elevada esa probabilidad, ese riesgo, cuando el paciente, si lo queremos ver en el caso de una persona que está tratando de evitar, quiere dejar de fumar, cuando esa persona utiliza cigarro electrónico y un cigarro normal, ambos, ese efecto es sinérgico, hay un efecto que de hecho genera que el paciente tenga mayor probabilidad de tener una afección pulmonar. Y ese es el caso de las personas que tratan de dejar de fumar, no lo dejan a la primera. Son muy pocos, conozco muy pocos casos, la verdad, fumadores arrepentidos, habemos pocos. Y hay muy pocos que lo dejan de un día para otro. Varios lo logran. En mi caso era porque prácticamente todo mi laboratorio era sobre sistemas de inhalación y yo era el único que fumaba con un amigo francés. La verdad es que llegó un momento que dije, ok, lo acepto. Pero no, en eso los datos son categóricos y son muy frescos, son muy nuevos. De nuevo, porque tenemos una historia de 10 años comparado con gente que ha fumado desde miles de años, o sea, no sé, más de 60 años, más de 70 años. Entonces, estamos recién aprendiendo los efectos de esto. Y eso fue muy sorprendente, la verdad. ¿Estos dispositivos son de utilidad farmacéutica? ¿Se utiliza esta tecnología en la actualidad para la administración de medicamentos? Y aquí vamos a lo que a mí me encanta. Y aquí es donde me duele. Me duele porque les ponemos no quiero vestir el cigarro electrónico ni como bueno ni como malo. Aún nos falta saber. Los datos de ahora últimos nos dicen de que no eran tan inocuos como pensábamos. Eso es una cosa. Sin embargo, también va en la dosis, es como el ejemplo del pan. O sea, todo en dosis me puede hacer mal. Tienen una capacidad, son una tecnología diferente para generar aerosoles. En general, los alumnos de tecnología farmacéutica de la Facultad de Farmacia de Valparaíso ya saben todos los dispositivos, lo hemos revisado siempre en clase, pero son 3 tecnologías. Los nebulizadores, que hay varias subdivisiones, están los inhaladores presurizados y los inhaladores de polvo seco. Y estaban estas 3. Y recién había aparecido hace poco una cuarta que se llaman los inhaladores de neblina lenta y que están basados en agua. Maravillosos inhaladores muy buenos. Y salen ahora estos cigarros electrónicos que nos entregan una forma de aerosolizar distinta y muy atractiva, porque yo no la descartaría para su uso farmacéutico. No se usan aún, no tienen un uso farmacéutico, pero no se descartaría por ningún motivo, porque su capacidad para entrar en ese rango tan acotado de 1 a 5 micras es muy buena y solo cuesta el control de la resistencia eléctrica. Y además ese control, para las personas que saben de electricidad, es muy fácil. O sea, realmente yo puedo hacer que sea un sistema muy, muy consistente. Y por otro lado, todos los inhaladores que comenté, las otras 4 tecnologías, con el dolor de mi alma,
y de toda la sociedad de expertos en aerosoles, sabemos de que somos tremendamente ineficientes en entregar medicamentos al pulmón, porque nos cuesta mucho entrar en esa ventana de tamaño de partículas. Pero ellos, nativamente, ellos logran entrar. Entonces, ¿por qué los vamos a descartar? Quizá lo que tenemos que hacer es tener un mejor control sobre cierta temperatura. Hey, fíjate que no hay formaldehídos. Y sobre ciertos estudios de posición de polioles en los pulmones, en 7 años te toma llegar a efectos tóxicos. Quizá entonces no es algo que vaya a ocurrir. Nos falta saber. Pero definitivamente son muy atractivos por esa gran capacidad que tienen de entrar en ese rango. Hay otra pregunta, es sobre si es peligroso el vapor de segunda mano. Buena pregunta. Una cosa que no dije antes, lo peligroso, si a mí me dijeran cuál es el gran problema del cigarrillo electrónico, es su penetración en estas edades tempranas por la nicotina. Porque por todas las cosas que yo he dicho hasta ahora, el problema es que sigue habiendo nicotina. La nicotina sigue siendo adictiva, sigue teniendo un efecto en la capacidad de memoria de los usuarios de productos que tengan nicotina, y también tienen cierta capacidad, las capacidades cognitivas pueden llegar a disminuir hasta cierto nivel. Es leve, pero se ha reconocido, es un efecto de la nicotina. Entonces, es casi como decir de nuevo lo que es el efecto de la pistola y la bazooka. Dejando eso aparte, la pregunta estaba más enfocada a otro lado, esta pregunta, que fue... olvidé la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? ¿Es Solamente quería... peligroso el vapor de segunda mano? De segunda mano, ¿por qué dije que era importante ahora? Por el tema COVID. Sí se ha demostrado que estas partículas tienen una capacidad muy buena para... A ver, el cigarrillo electrónico, muy buena capacidad para entrar en este rango mágico de 1 a 5 micras. Pero un gran porcentaje de ellas sigue estando muy cercana a una micra. Y ellas tienen lo que se llama un fenómeno físico que se llama movimiento browniano. ¿Qué significa? Van a entrar, se van a mover a lo largo de todo el árbol respiratorio y van a salir sin impactar en ninguna superficie. Sin embargo, por la gran humedad que hay dentro del árbol respiratorio, es posible que estas gotas terminen siendo vectores para el virus del COVID. Es más, eso mismo pasó al comienzo en Wuhan, pero por otro lado, en Wuhan tenían a los pacientes ya tratándolos con corticosteroides, con antibióticos, con distintos tipos porque también COVID genera otro tipo de enfermedades laterales. Nadie trata un virus con antibióticos, ¿cierto? Pero hay otro tipo de problemáticas que pueden ocurrir a través del COVID y lo hacían con nebulizadores. Los nebulizadores sí se usan para uso farmacéutico, son gotas de agua, pero ¿qué pasa? Que ese paciente tiende a exhalar. Y exhala, entra gotas de agua al pulmón y después gotas salen. ¿Y qué pasaba? Las salas se llenaban de gotas de aerosol que había entrado y salido, y el paciente fue como empezó la epidemia de los funcionarios de salud que trataban a los pacientes y se empezaron a contagiar ellos. Y decían, pero ¿cómo? Si hemos hecho todos los protocolos y eran estas gotas de aerosol. Que eso hizo un reporte hace 2 meses, la Sociedad Internacional de Aerosoles Médicos, de la que soy parte, hicieron un reporte desde Wuhan y de todo lo que habían aprendido. Así que, ¿qué pasa? Claro, aquí no tenemos un paciente necesariamente que está en la UCI, pero hoy en día estamos un poco ciegos, porque hasta que alguien no vaya y se haga un PCR, no sabemos quién es portador. Y ese portador, si es usuario de gran cantidad de este tipo de cigarrillos electrónicos, boom, vamos a tener a alguien lanzando gotitas de aerosol por todos lados con COVID. De hecho, una de las preguntas que tenemos es sobre si existía algún inhalador que podría ayudar contra el COVID. Los inhaladores se están utilizando.
Se está buscando variables. En general, lo que se buscan son inhaladores de una sola dosis y no se han estado, ya sea para entregar, por ejemplo, eh, un medicamento como el tipo corticoide, que se entregue en una sola dosis para que el paciente no lo exhale, o para el caso de COVID son muchos pacientes que terminan utilizando respiradores mecánicos, ya lo hemos visto, que es cierto que esto es como la gran problemática que tenemos a nivel país, ¿dónde los conseguimos? ¿Y qué pasa? Que lo que se hacen son, en este reporte de Wuhan también mostraban de que es más fácil entregar los medicamentos con nebulizador, porque el paciente está en muchos de los casos inconsciente. Entonces el nebulizador, desde antes del COVID, siempre se ha utilizado para paciente inconsciente. Sin embargo, tenía este problema. Entonces se han estado haciendo un poco de equipos medios hechizos, donde se ponen filtros de alta capacidad en la boquilla de salida de los nebulizadores. De hecho, muestra la Sociedad Internacional de Aerosoles Médicos ha hecho reportes donde muestran este tipo de cómo confeccionar tu propio sistema con este filtro para recircular el aire para que no salga al exterior y no contaminar a tu equipo de salud. Así que la respuesta es, los nebulizadores principalmente son la forma debido a que el paciente está inconsciente, pero con esta salvedad de evitar de que ese aerosol termine saliendo a dispersarse en el ambiente. Pero fue ensayo y error. Eh, Hay otra pregunta que dice si ha sido exitosa la introducción de nuevas tecnologías de inhalación en Chile. Y vamos también a decir que nos quedan aproximadamente 15 minutos. Así veo. Lástima. Yo podría hablar 8 horas de esto. Si ha sido exitoso, yo creo que se ha entendido. Los inhaladores farmacéuticos existen hace mucho tiempo. El ISP está hoy muy encima tratando de legislar de la forma correcta todo tipo de inhalador farmacéutico que hay en el mercado. Ciertamente hay un desfase y que se tiene que entender como somos un país que está en desarrollo y hay cosas que siempre son perfectibles. Las guías que está desarrollando actualmente el ISP, en las cuales estamos en trabajo con ellos desde la Universidad de Paraíso, consideran factores como bioequivalencia y están viendo también sobre cómo evaluar de forma correcta los inhaladores que entran al mercado. A nivel nacional no tenemos proveedores que hagan manufactura de inhaladores presurizados, por ejemplo, que todo viene desde afuera. Sin embargo, el que venga desde afuera no significa que no tengamos que controlarlos y saber la calidad que hay en el mercado. El, Creo que estamos en buena dirección, vamos avanzando, nos queda harto, definitivamente, y en eso queremos, dentro de mi grupo de investigación en la Universidad del Paraíso, hemos tratado de preparar a los estudiantes de la carrera de Química y Farmacia en este tipo de tecnologías. El proyecto Fondesit que nos adjudicamos hace un par de meses considera la adquisición de equipos que permiten evaluar la calidad de estos inhaladores, eh, lo que nos va a dar la factibilidad para apoyar al ISP con factibilidad técnica, entrenamiento, capacitaciones, y a otro tipo de empresas que están en el rubro y que nos va a permitir también de nuevo de generar más expertos en el área. Ciertamente son necesarios, necesitamos que haya más gente, más ojos vigilantes, y queremos hacer un aporte desde la academia, pero que con nuestra visión de academia, con transportar rápidamente al mercado nuestras ideas y nuestros aportes prácticamente. La practicabilidad de la academia no solamente tiene que quedarse en un libro, ¿cierto? Así que ese es como, para allá vamos, y así es como lo estamos haciendo. Aprovechando los últimos casi 10 minutos que nos quedan, vamos a hacer preguntas más o menos de respuesta rápida. La primera sería, ¿qué efectos podrían ocurrir respecto a la salud bucal?
Es es una buena temática, la verdad que es poco considerada. Prácticamente hay una gran cantidad como todo sistema de aerosol, sin importar cuál sea, eh, son ineficientes. Y son ineficientes porque tenemos a un defensor que es el pulmón, que es extremadamente eficiente eliminando partículas que respiramos. Pero las que no logran llegar, que suelen ser estas partículas grandes, sobre 5 sobre 10 micras, de hecho, se quedan en la zona bucal o orofaringe. Y, y claro, no quedan ahí y no pasa nada. Lo que pasa con los corticoides, por ejemplo, de que ellos pueden generar candidiasis por la supresión inmune de nuestro sistema debido al corticoide que termina haciendo que patógenos oportunistas afloren y tengamos problemas de ese tipo. Ahora, con el caso de los cigarros, porque también esto era sobre cigarros electrónicos y sobre productos farmacéuticos, los... Uy, me salió un mensaje. El cigarrillo, la verdad es que tiene muchos componentes. Hay afecciones que pueden verse, por ejemplo, las caries, que son biofilms, son una comunidad que crece a nivel de la superficie de los dientes y que es muy reacia a eliminarse y uno puede ver con el cambio de color de los dientes, ¿cierto?, en los fumadores, que esas partículas prácticamente se quedan, o sea, aunque uno se lave los dientes con el tiempo, quedan y se van adosando a ese tipo de estructuras. No se adosan necesariamente la superficie calcárea, no soy un especialista en la parte oral, desde el punto de vista como odontólogo, pero definitivamente hay enfermedades que pueden verse el sangramiento cuando hay el sangramiento de las encías, sí hay estudios que muestran que este tipo de material particulado puede empeorar disminuyendo la capacidad de cicatrización, retardando la cicatrización. Eso es un efecto conocido también en el caso de la gente que fuma. Pasa mucho en personas que tienen cirugías en la piel cercana o en la parte bucal. El cigarro se sabe que retarda la cicatrización y por tanto ese tipo de problemáticas pasa seguido, pero no pasa hasta que uno tenga ese tipo de afecciones, que pueden ser un poco específicas, pero uno nunca sabe. Otra pregunta es sobre si los cigarrillos electrónicos son reutilizables, o sea, hasta cuántos años quizás se pueda utilizar uno, si tienen vida media. Depende mucho de la fuente eléctrica. La batería principalmente va a tener una vida útil. No puedo decir un dato porque no conozco la extensión, así que no voy a hacer una afirmación de lo cual no manejo. Sin embargo, sí es importante considerar de que, y es por eso que son de repente menos confiables, en que al igual que nebulizadores portables que existen, que traen droga disuelta de salbutamol, por ejemplo, y que uno puede inhalar mientras va caminando, la batería, al cambiar su voltaje, cambia el efecto en la resistencia eléctrica, cambia el tamaño de partícula, cambia el efecto que vamos a tener, ya sea cuánto vamos a tener sistémico o local. Entonces, sí hay un efecto en la batería en su desempeño. Y ya para ir cerrando, ¿qué opina de la presencia de nicotina en algunos cigarrillos electrónicos? Como dije un poco antes, la gran problemática para mí va en, si tengo un usuario que está tratando de dejar de fumar, la verdad es que ya los datos son claros, no hay nadie ha podido demostrar de que hay una mejora, ¿ya? De dejarlo. Por otro lado, tenemos esta población muy susceptible a la parte de marketing, que son los menores de 18 años, que están consumiendo este tipo de dispositivos, tienen nicotina y tienen el factor adictivo que es el mismo que si viniese de un cigarro normal.
Y hay otro tipo de tecnología que de hecho, o ya sea para el cigarrillo electrónico, por ejemplo, ahora en San Francisco se desarrolló un nuevo tipo de sal que proviene del tabaco, que es lo mismo, el equivalente a 10 dosis de nicotina, y que se puede disolver en estos polioles. Entonces, este poliol se usa medio como caldo de bruja, en que uno pone cualquier componente y Dios sabe lo que va a salir después. Está esa problemática de la personalización del producto. Y por otro lado, hay otro tipo ahora de productos que han salido mucho, lo que me permite experimentar mucho. Por eso es que así hemos llegado a los inhaladores los cigarros electrónicos con THC. Y otro lado es una nueva tecnología que también llegó para decir, hey, cigarro electrónico tiene estos problemas, yo soy mejor, que son unos pequeños hornos electrónicos donde uno pone la hoja del tabaco o la hoja de la marihuana y lo que hacen es, dicen que son sistemas calentamiento sin combustión, donde prácticamente lo que se hace es que los componentes volátiles, los aceites volátiles, se terminan aerosolizando y eso es lo que consigue el usuario. Sin embargo, también han demostrado que tienen efectos tóxicos, igual que el cigarrillo electrónico. La nicotina es el problema también. Eh, ¿Y cuál sería el inhalador? Aquí ya nos quedan ya aproximadamente 3 minutos quizás, un poquito menos. Así que, ¿cuál sería el inhalador que más, que más dosis puede llegar al pulmón? Para ya Ese, ir agradeciendo sí, también, aprovechar de agradecer a todos los que nos están viendo por Instagram y por Facebook. ¿Mm? Y ahora sí, con la última pregunta. Esa es la respuesta es corta, se llaman los DPI, los Dry Powder Inhaler, son los inhaladores de polvo seco, la dosis son 300 miligramos, el producto está en el mercado, se llama estobramicina, es un antibiótico, y el producto se llama Tobipod Heller. Ya, entonces damos por finalizado nuestro capítulo 3 Se me con el hizo corto, profesor Daniel, agradeciendo también a todos quienes participaron nuevamente y al profe también por querer participar con nosotros. siempre Así contento de que me que, inviten. así que muchas gracias a todos y hasta Bien, el próximo capítulo. sí, no fumen.